me interesa mostrarles de manera visual. Quiero que observen las patologías que vamos a ir recorriendo en el transcurso de este semestre, porque dermatología es una carrera, es una especialidad que mucho depende de la parte visual. Dermatología corresponde a una especialidad clínico-quirúrgica. Clínica porque, como han visto, vamos a ver diferentes patologías, y quirúrgica porque dermatología es una especialidad muy completa. Se encarga de hacer diagnóstico a través de la biopsia, se encarga de hacer tratamiento a través de pequeñas cirugías que hace como biopsias exéresis o cirugías de mediana, alta complejidad como las que corresponden a la parte oncológica en dermatología. Entonces vamos a ir repasando acá. Lo que les voy a mostrar ahora es básicamente visual. Muy bien, chicos, entonces comenzamos. La dermatología es la especialidad de la medicina centrada en las enfermedades de la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo humano y además se encarga de sus anexos, como son el pelo y las uñas. Vamos a ver patologías como el acné. Acá están viendo un poco de lo que corresponde al acné conglobata. Miren esa intensidad. Ustedes van a aprender a manejar, a clasificar y tratar según esa clasificación estas enfermedades. La rosácea, que es tan frecuente en el Cusco. Aquí estamos viendo fotografías de rosácea. Esto es lo que corresponde a dermatitis atópica. Ya les he comentado que es bastante frecuente también en el Cusco, ¿no? Y esta dermatitis atópica afecta mucho a la población pediátrica. Miren esas imágenes descamativas con prácticamente placas y escoriaciones descamativas. Acá tenemos lo que es la candidiasis de la zona del pañal, que también van a aprender a tratar. Las placas características, placas eritematosas descamativas de la psoriasis. Aquí miren también lo que corresponde a la artritis psoriásica, ya que esta se considera ahora una enfermedad sistémica. La psicodermatosis tan frecuentes, que son parte de los diagnósticos diferenciales de muchas patologías. Acá están viendo escoriaciones, erosiones, y están viendo cómo hay la tricotilomanía en la última fotografía. El famoso vitiligo que corresponde a estas máculas y parches hipocrómicos en diferentes áreas del cuerpo. Esto es importante. Si me escuchan, estoy hablando mucha terminología nueva para ustedes, pero que al término del semestre va a ser terminología usual, que van a tener que aprender a manejar, porque ese es el lenguaje con el que se habla en dermatología. No vamos a hablar sobre máculas, parches, pápulas, placas, vamos a hablar sobre vesículas, ampollas, según la patología que encontremos, las úlceras como en la tuberculosis cutánea, las gomas en tuberculosis cutánea, y miren toda esta variedad. La tuberculosis cutánea es bastante amplia y con muchos ejemplos en el Perú, porque somos un país que tiene bastante tuberculosis. El pioderma gangrenoso, que es una enfermedad autoinmune, que está relacionado con enfermedades autoinmunes. Ahí vemos lesiones ulceradas, ampollas, el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, que va a corresponder a lo que son enfermedades de reacciones adversas a medicamentos. Ahí están viendo vesículas, están viendo ampollas, flictenas, y están viendo toda la erosión de la piel. Vamos a hablar sobre enfermedades como el prurito agudo, crónico, patologías del pelo. Ya les he dicho que dermatología ocupa también lo que son anexos. Acá miren, todas estas imágenes corresponden a diferentes enfermedades que ustedes tienen que aprender a diferenciar, porque van a ser parte de su consulta habitual. Van a ver lo que es alopecia areata, van a ver tinea capitis, que son infecciones por hongo, van a ver lupus a nivel del cuero cabelludo, van a ver aplasias cutis, entre otras. Van a ver además, dentro de las patologías oncológicas de la piel,
la micosis fungoide, que es parte de los linfomas en la piel. Van a ver melanoma, el famoso melanoma, acá un melanoma léntigo maligno, y esto tienen que aprender a reconocerlo y tienen que aprender a actuar oportunamente para poder salvar vidas. Ya saben que el melanoma es el cáncer de piel más agresivo, que tiene mayor mortalidad. Acá otro ejemplo de lo que es melanoma léntigo maligno, el melanoma lentiginoso acral, que es tan famoso, tan frecuente en las zonas altoandinas. Los melanomas lentiginosos acrales, por eso siempre en las campañas de cáncer de piel se le pide a los pacientes que nos muestren los pies, porque tenemos un gen que está relacionado directamente con los melanomas acrales en todo lo que es la población peruana, que es el CKIT, y por eso es importante que hagamos una revisión completa desde la cabeza hasta los pies de esos pacientes. Aquí miren malformaciones capilares. Esto es bastante interesante porque ya ustedes habrán visto, si tienen hermanitos o primos o sobrinos, que hay diferentes tipos de lesiones pigmentarias, algunas completamente benignas y pasajeras, como las malformaciones capilares que vemos acá en la nuca. Pero también tenemos las manchas vino-porto, tenemos las malformaciones capilares asociadas a malformaciones arteriovenosas, como el Klippel-Trenaunay. Tenemos el lupus eritematoso, que confundiríamos claramente con una rosácea, pero ustedes van a aprender a diferenciarla. Esta obviamente es una enfermedad autoinmune que corresponde a un síndrome sistémico y que tiene su componente dermatológico, ¿no? El lupus cutáneo. La leishmaniasis en el Perú, que es tan conocida, ustedes saben que la zona de Puerto Maldonado, la zona de Cusco tiene un montón de leishmania, así que vamos a ingresar a este tema también en lo que va a corresponder a nuestras clases. Acá más lesiones cutáneas de leishmaniasis, el pénfigo vulgar, también tenemos pénfigo foliáceo, el pénfigoide en general, para que recuerden que vamos a ver también un grupo de enfermedades ampollares. Vamos a ver infecciones micóticas por hongos de diferentes tipos. En este caso estamos viendo infecciones micóticas profundas, que también son importantes que reconozcan. Con todo esto, más o menos ya les estoy dando una idea de lo que es la dermatología y ya se habrán dado cuenta que es bastante amplia. Entonces, chicos, bienvenidos al curso de dermatología. Y ahora sí, ¿hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Ya se fueron? Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con esta primera parte. Ya les he dicho que esta es una especialidad clínico-quirúrgica y que la parte quirúrgica está más que todo dedicada a la parte oncológica, ¿no? Porque tratamos mucho cáncer de piel. Entonces, chicos, comenzamos con lo que es anatomía y semiología de la piel. Hay un artículo que voy a enviar al WhatsApp por ahora y después lo van a ver en lo que es el aula virtual, que corresponde a el desarrollo de esta clase. Desgraciadamente, como no hemos tenido posibilidad de ver el tema del aula virtual, no les he podido facilitar esa información directamente al principio, antes de esa clase, ¿no? Pero lo van a repasar y lo vamos a volver a reforzar en las prácticas, porque esta parte, sobre todo la parte de semiología, es la que nos va a servir para describir a nuestros pacientes y hacer la historia clínica. Bueno, antes de comenzar esta parte, les comento que hasta ahora tengo 42 alumnos, ¿no? ¿Son 42?
Me parece que van a ser 49, doctora. 49 alumnos. Bueno, entonces vamos a trabajar con grupos de 10 y uno de 9 para las exposiciones en clase. Yo voy a dar la mayoría de las clases, pero vamos a trabajar 5 temas dentro de los 21 que hay con ustedes, para que ustedes también desarrollen dentro de la parte teórica estos 5 temas en 10 grupos para que se trabaje mejor y para que puedan ustedes averiguar un poco más sobre algunas patologías. Pero, como les digo, de los 21 temas, yo voy a dictar casi todos y solo les voy a dejar 5 temas a ustedes para que trabajen un poco lo que es exposiciones. Muy bien. Entonces, avanzamos con esta parte de la introducción. Bueno, ya les he comentado que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano. Estoy hablando de un órgano heterogéneo, complejo, que protege al huésped de su ambiente y al mismo tiempo permite interacción del organismo con su entorno. Esa es la piel. El peso aproximado cuando uno nace es de 13% del total del peso de su cuerpo. En el adulto aproximadamente ocupa 2 metros cuadrados y su espesor va a variar mucho desde la piel más delgada que vamos a encontrar en los párpados, entre 0.1 y 0.5 milímetros, dependiendo de la edad, hasta la zona de la planta de los pies, sobre todo el talón, que según la raza y la edad nuevamente podría ir entre 4 milímetros hasta 1.5 milímetros de grosor. Su peso aproximado es de 5 kilos y hablando sobre la parte embriológica, la piel tiene origen en el ectodermo y en el mesodermo, ¿no? Como ven en la imagen aquí, en el ectodermo tenemos un ectodermo, un neuroectodermo y un ectodermo secundario. En el neuroectodermo está básicamente la formación de los melanoblastos y los melanocitos, que son los que le van a dar la pigmentación a la piel. Y en el ectodermo secundario ya está lo que es la epidermis, que es la piel más superficial, la que ustedes ven directamente cuando se miran la piel, el pelo y las glándulas ecrinas. Las glándulas ecrinas y cuando hablamos de ectodermo también hablamos de las glándulas apócrinas y las glándulas sebáceas. En el primer trimestre se va a originar la epidermis, la dermis y los anexos cutáneos. También se van a desarrollar los melanocitos, las células de Langerhans, que vamos a hablar en un momento, y las células de Merkel. En el segundo trimestre ya aparece la queratinización, se desarrolla el lanugo, que es el pelo fino con el que nacen los bebés, las glándulas sebáceas, los tejidos, el tejido celular subcutáneo y los vasos sanguíneos que van a dar la nutrición por contigüidad a la epidermis y que se encuentran localizados en la dermis. En el tercer trimestre ya va a haber una maduración funcional y un crecimiento progresivo de esta piel. Muy bien, entonces en la anatomía, en la estructura básica de la piel, lo que tenemos es una piel constituida por 3 capas, ¿no? Como vemos acá, la capa más superficial corresponde a la epidermis. ¿Están viendo mi flecha? ¿Alguien me confirma? ¿Están viendo? Sí, doctora. Sí, doctora, muy bien. Entonces, en la parte más superficial tenemos a la epidermis, es la piel que ustedes están viendo directamente. Esta epidermis tiene varias capas y cuando pasa la membrana basal, para abajo tenemos a la dermis, ¿no? Y en la dermis, como les había comentado, está la circulación, la que va a nutrir por contigüidad a la piel, a la epidermis. Entonces tenemos epidermis en la parte superficial, tenemos por debajo de la epidermis la dermis, donde básicamente están también las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, y finalmente tenemos la hipodermis acá en esta parte de abajo que corresponde al tejido celular subcutáneo. Epidermis la más superficial, la dermis en el medio y la hipodermis
inferior. Los anexos cutáneos están casi todos dentro de la dermis, excepto el pelo, que va a corresponder a parte de la epidermis, ¿no? En los anexos cutáneos tenemos el complejo pilosebáceo, que corresponde al pelo y su glándula sebácea al lado, las glándulas sudoríparas, las apócrinas, que están relacionadas directamente con el pelo, porque por ahí va a ser la zona de drenaje, y las ecrinas, que tienen una eliminación directa de su producto, ¿no? Las glándulas sudoríparas entonces están acá, y bueno, los anexos cutáneos también son, como les comentaba, el pelo y las uñas. Nuevamente nos venimos a la parte de la estructura de la piel. La más superficial es la epidermis. Acá están viendo la epidermis hasta aquí, que es la membrana basal, y toda esta parte de la epidermis tiene diferentes capas. Miren, esta epidermis, que es toda esta parte de aquí, tiene diferentes capas, y definitivamente es la que va a cumplir la función de barrera de la piel. No va a permitir el ingreso de cualquier sustancia, y a través de ella vamos a eliminar algunas sustancias a través de la sudoración y la pérdida transepidérmica de agua. Entonces, la epidermis tiene varias capas. Estas capas, comenzando de abajo para arriba, se van a ir diferenciando en un promedio de 4 semanas. Ese es el tiempo que tardamos en recambiar nuestra piel. Ustedes han visto cuando se bañan, ¿no? Que cuando se frotan, a veces sale como que nos estamos descamando un poco, y nos sale la capa superficial, va cayendo de nuestra piel, porque justamente hay un recambio de esta piel, un recambio continuo que se da en 4 semanas. En enfermedades como la psoriasis, ese recambio de manera patológica se va a dar solamente en 4 días, por eso hay tanta descamación. Pero lo normal es que haya un proceso de diferenciación de las células desde el estrato basal, pasando por el estrato espinoso, el granuloso, el lúcido y la capa córnea, que corresponde a un tiempo de 4 semanas. La mayoría de las enfermedades en dermatología se van a tratar y se van a controlar en ese tiempo. No es frecuente, por ejemplo, un paciente que tenga alguna herida, o que tenga acné, o que tenga rosácea, va a empezar a hacer un recambio estructural de la piel y va a notar la mejoría con el tratamiento recién a partir de la 2ª hasta la 4ª semana. Y peor aún cuando estamos hablando de enfermedades pigmentarias como el melasma, debido a este recambio lento que es de 4 semanas, para ver una mejoría se esperan justamente un mes para que podamos ver cambios en la pigmentación luego de la manipulación con el tratamiento o la medicación que se indique. Entonces, esta diferenciación, nuevamente les digo, que se hace en 4 semanas, hace que las células que inicialmente en el estrato basal tienen una forma medio tubular, vayan cambiando en su estructura a la capa espinosa. En la capa granulosa ya se van a ir aplanando. Estas mismas células, que son los queratinocitos, van a ir aplanándose y van a llenarse de ciertos gránulos, que luego van a ir desapareciendo hasta que esta misma célula, este queratinocito basal, al final pierde su núcleo y se convierte en lo que es un corneocito, que es lo que forma o la estructura del estrato córneo. Este corneocito ya está nadando sobre un tejido que está compuesto por colágeno, está compuesto por diferentes productos como las ceramidas, y que va a constituir la capa principal de la barrera cutánea. Entonces, dentro de esta estructura también tenemos lo que son los melanocitos. Acá miren esto como un pulpito, es un melanocito, y este melanocito es el que va a distribuir la melanina, que es la que le va a dar la pigmentación a nuestra piel, a los diferentes queratinocitos. Normalmente se dice que un melanocito va a brindar melanina a 5 queratinocitos.
¿no? También tenemos a las células de Merkel, tenemos algunas fibras nerviosas sensitivas y como les comentaba, debajo de esta capa basal está ya la dermis, como ven aquí, está la dermis y en la dermis papilar, en la dermis más superficial están los vasos sanguíneos, las arterias y las venas que van a ayudar las arterias en la nutrición por contigüidad de esta capa superficial que es la epidermis y las venas que nos van a ayudar con lo que corresponde al drenaje de diferentes sustancias junto con los vasos linfáticos, ¿no? Que nunca les damos tanta importancia, pero que van a ayudar también con el drenaje de excipientes. Dentro de esta epidermis también están las células de Langerhans. Miren, estas células que corresponden básicamente a las células protagonistas en una de las funciones más importantes de la piel, que es la función inmunológica. Recuerden que uno de los primeros órganos que reacciona frente a estímulos o alergenos es la piel. Y esto es debido a que tiene dentro un complejo sistema inmunológico, dentro de los cuales están las células de Langerhans que corresponden a las células presentadoras de antígenos. Ellas van a presentar a los antígenos o a las sustancias que producen alergias a nuestro sistema inmunológico humoral, es decir, a los linfocitos. Bueno, nuevamente acá en lo que corresponde a epidermis, nuevamente estos estratos que son importantes que ustedes dominen, tienen que aprenderlos. Ya van a ver que en las exposiciones siempre les voy a decir que esta es pregunta de examen para facilitarles a ustedes enfocar la información más importante para vuestro examen, ¿sí? Entonces, como les comentaba, esta es pregunta de examen. Entonces, nuevamente hablamos sobre una capa basal, hablamos sobre una capa espinosa, una capa granulosa, un estrato lúcido y un estrato o capa córnea. La capa córnea ya hemos hablado que es la que está constituida por queratinocitos sin núcleo y que van a tomar el nombre de corneocitos. La capa lúcida es una capa que básicamente está llena de colágeno y queratina y que es una capa que solamente vamos a encontrar en la piel de las palmas y de las plantas, que es la piel gruesa que tenemos. Debido a la presencia de este estrato lúcido, de esta capa lúcida, es que tenemos las palmas y las plantas gruesas. No existe estrato lúcido en otras partes del cuerpo. La piel de los brazos, del rostro, de las piernas, del abdomen, del tórax no tiene capa lúcida y por eso es más suave y más elástica. Luego, debajo de esta tenemos el estrato granuloso, la capa granulosa que contiene los queratinocitos con gránulos de queratohialina y cuerpos de Otland. Básicamente es el previo a la destrucción del núcleo del queratinocito. Por eso están esos gránulos de queratohialina. Debajo de esta tenemos la capa espinosa, donde predominan los queratinocitos más espumosos y donde se aprecian claramente las uniones entre queratinocito y queratinocito que corresponden a los desmosomas. Esa también es pregunta de examen. La unión entre queratinocito y queratinocito está dada por los desmosomas. Y la unión entre el queratinocito y la capa basal, la membrana basal, está dada por los hemidesmosomas. Aquí está justamente al final estas células casi cilíndricas que corresponden a los queratinocitos del estrato o capa basal. Ahí están las famosas células madre, las que van a comenzar la diferenciación de las células de la piel y que están justamente iniciando desde la capa basal o desde la estructura que lo va a separar de la dermis. Entonces, esta estructura que es la membrana basal o capa basal, esta estructura que es la membrana basal que va a separar a la capa basal de la dermis, es una estructura muy importante
ya que cuando ésta se rompe, ahí hablamos de heridas ulceradas o heridas profundas que van a comprometer ya un proceso de cicatrización imperfecto, o sea, van a dejar cicatrices. Mientras que cualquier otro proceso, cualquier otra patología que se desarrolle por encima de esta membrana basal puede tener una cicatrización sin dejar secuelas, sin dejar cicatrices, porque la capa basal contiene a las células madre que van a producir, van a iniciar el proceso de diferenciación de todas las células de la piel. Por eso es que cuando nos hacemos heridas superficiales, por encima de esto que está en azulito, que es la membrana basal, nunca quedan cicatrices. Pero cuando tenemos heridas profundas que sangran y que están ulceradas, o tenemos fisuras profundas o cortes que comprometen ya por debajo de esta membrana basal, hay un sangrado importante, ahí ya tenemos desgraciadamente cicatrices. Muy bien, y la unión, ya les he dicho, entre lo que son las células de la capa basal y células de la capa basal y esta membrana basal, estas uniones que están aquí se llaman hemidesmosomas, ¿no? Es importante que lo sepan porque vamos a ver patologías en las que esas estructuras van a estar alteradas. Bueno, como les comenté, la capa más importante aquí, aparte de la capa basal donde están las células madre, definitivamente es la capa o estrato córneo, porque esta capa o estrato córneo que tiene las células o queratinocitos aplanados sin núcleos, al constituirse de esta forma aplanada y en malla, va a constituirse también en la estructura principal de lo que es la barrera cutánea. Y justamente acá, como ven, estamos hablando de lo que es la barrera cutánea y este estrato córneo, que es el estrato más superficial, que es el estrato que ustedes continuamente ven que recambiamos y lo ven cuando se bañan. Este estrato córneo es el producto final de la diferenciación de los queratinocitos, que he comentado que se va a dar después de 4 semanas, y estos corneocitos están recubiertos por una llamada envoltura cornificada. Esa envoltura es muy importante porque esa envoltura también depende de la calidad de esa envoltura, que tengamos una buena barrera cutánea y por consiguiente una buena defensa contra cualquier sustancia que toque nuestra piel. Entonces, esa envoltura está formada por proteínas, está formada por los corneocitos, que son los queratinocitos planos sin núcleo, y por una capa lipídica que les había comentado ya, que está básicamente compuesta por ceramidas y lípidos de diferentes tipos, que van a hacer como una estructura en pared de ladrillos, le decimos nosotros los dermatólogos, y que nosotros nos ocupamos de reconstituir en muchas enfermedades, sobre todo en patologías como la dermatitis atópica. Entonces, nuevamente, acá miren, también estamos haciendo un pequeño repaso de lo que son las estructuras de unión de la epidermis. Entre célula y célula, entre queratinocito y queratinocito, tenemos el desmosoma. Y entre queratinocito basal y membrana basal tenemos el hemidesmosoma, ¿no? Acá, desmosoma entre queratinocito y queratinocito, y hemidesmosoma entre queratinocito basal y membrana o lámina basal. Entonces, ya hemos visto cómo se distribuye la estructura de la piel y habíamos hablado un poco sobre algunas células que están en esta primera capa, la más superficial, que es la epidermis, y que son muy importantes porque van a cumplir diferentes funciones. Creo que la más importante de todas, hablando del tema inmunológico, son las células de Langerhans. Nuevamente, les muestro acá estas estructuras que corresponden embriológicamente al mesodermo. Son las células de Langerhans, que van a estar en un 3 a 5% de la piel y que son las famosas células presentadoras de antígenos. Como les he dicho, estas células son las que se van a encargar de presentar cualquier sustancia alergena
que se vuelve en un antígeno a nuestro cuerpo para que el sistema inmunológico empiece a formar anticuerpos contra ella cuando tenemos reacciones de hipersensibilidad o alergias, ¿no? Entonces, si ingresa algún alergeno, alguna sustancia ajena a nuestra piel, la célula que la va a reconocer es esta célula de Langerhans y la va a presentar, por eso le decimos célula presentadora de antígenos, en nuestro sistema inmunológico humoral. La va a presentar a los linfocitos y estos linfocitos van a desarrollar toda la cascada inflamatoria y también van a desarrollar la respuesta inmunológica a estos alérgenos. Para eso se ve y lo vamos a repasar mucho mejor en lo que es dermatitis de contacto irritativa, dermatitis de contacto alérgica, en lo que es psoriasis incluso, porque inicia con un alergeno que va a activar la enfermedad, aparte del tema inmunológico. Lo vamos a ver en diferentes enfermedades, incluso en dermatitis atópica también, porque como ya les he dicho, al estar alterado en dermatitis atópica el estrato córneo, no hay barrera cutánea adecuada y eso va a permitir el pase de diferentes alergenos. Luego tenemos los melanocitos, que están siempre en la capa basal. Acá estos melanocitos ya habíamos comentado que son las células que van a distribuir el pigmento, la melanina, a los queratinocitos de alrededor, en un promedio de 5 queratinocitos. Los melanocitos van a constituir el 5% de nuestra epidermis, y finalmente las células de Merkel, que corresponden al 0.1%, que son mecanorreceptores, ¿no? Es con lo que nosotros percibimos diferentes estímulos como la presión sobre la piel. Entonces, dentro de esta estructura, obviamente, la que completa toda esta estructura principalmente es el famoso queratinocito. Este queratinocito que, como les he comentado, va cambiando de forma, desde una forma cilíndrica en la capa basal, va empezando a tener aristas, por eso dice en la capa espinosa o estrato espinoso, y luego va aplanándose un poco y presentar gránulos internos en lo que corresponde al estrato granuloso, pierde su núcleo y se aplana en el estrato córneo y además presenta mayor cantidad de queratina y de colágeno en lo que corresponde al estrato lúcido, que ya les he comentado, solamente vamos a ver en palmas y plantas. Muy bien, entonces acá estamos hablando un poco más de lo que son las células del epidermis, de los melanocitos. Habíamos dicho que estas células están en la capa basal. Estas células son derivadas de la cresta neural y por eso es que, como corresponden a parte del sistema neurológico, podemos encontrarlas en la médula, en la leptomeninge específicamente, en el tracto uveal también lo podemos encontrar. Así que cuando tenemos, por ejemplo, un cáncer de piel derivado de estas células, de los melanocitos, un melanoma, este melanoma tiene mayor afinidad por estas áreas y se puede encontrar también un cáncer derivado de estas células, o sea, un melanoma en tejido, en médula, en la leptomeninge y en estructura ocular, pero sobre todo ya sabemos que lo vamos a encontrar en piel, ya que corresponde al 5%, según lo que estamos viendo aquí, claro, al 5% de lo que es la epidermis, mientras que lo que la ocupa más son los queratinocitos en un 90%. Aquí la podemos ver más claramente, los melanocitos están en la capa basal, también tienen una estructura un poco cilíndrica, pero además tienen estas extensiones que van a ayudar a que puedan distribuir la melanina a los queratinocitos para que se dé la pigmentación y el color a la piel.
La relación de melanocito-queratinocito es de 1 en 4 a 1 en 9, ¿no? Como les comentaba, más o menos es un melanocito para 4 a 5 queratinocitos, ¿no? Más o menos hay 800 melanocitos por milímetro cuadrado. Su función principal es sintetizar la melanina, que tiene la función específica de fotoprotección, ¿no? Por eso dicen que las personas de piel oscura, la gente de piel como nosotros, la gente de los Andes que tiene una piel mestiza, tiene mayor protección, fotoprotección, o sea, una proyección con respecto a la radiación solar, que la gente de tez clara, de tez blanca. Por eso los gringos, cuando vienen al Cusco, donde soportamos radiaciones inmensamente altas, se queman con facilidad, tienen quemaduras de primer, de segundo grado por el sol, mientras que nosotros toleramos muy bien el sol, solo nos pigmentamos un poquito más porque nuestra piel se defiende formando o sintetizando más melanina en nuestros melanocitos. Entonces, su función es la síntesis de la melanina en los melanosomas que están dentro de su estructura. La enzima responsable de esta formación de este pigmento es la tirosinasa. Como les decía, los melanocitos van a ir distribuyendo la melanina. Estos están en relación, la relación de un melanocito con un queratinocito es de 1 en 5 y va a distribuir la melanina hasta incluso 30 a 40 queratinocitos, ¿no? O sea, se va a distribuir hasta en esa cantidad. Los melanocitos migran hacia la punta de los melanosomas, que son esos puntos marrones que están viendo, van a ir migrando a la punta de las dendritas o deditos que tiene el melanocito, y después van a ser fagocitados por el queratinocito, y así se va a producir la pigmentación. Luego tenemos las famosas células de Langerhans, que van a tener una forma de raqueta, por eso es que tienen dentro de su citoplasma unas estructuras que son que tienen una forma de raqueta, y así se van a distinguir en la anatomía patológica. Son células dendríticas, principalmente en el estrato de la epidermis, y tienen, como les digo, estas estructuras intracitoplasmáticas que parecen raquetas que estamos viendo acá. Miren, en esta ultraestructura, esta es una fotografía de ultraestructura celular, y se pueden ver estas formas de raquetas dentro de la misma célula, y lo que va a hacer que la diferencien, ¿no?, cuando hacemos un corte anatomopatológico. Muy bien, estas no están unidas a los queratinocitos por desmosomas, simplemente están moviéndose y migrando alrededor de los queratinocitos, y su función es procesar y, como les he dicho varias veces, presentar el antígeno a las células inmunocompetentes, a nuestro sistema inmunológico. Bueno, ahora sí, nos pasamos a la siguiente capa. Por debajo de esta epidermis que hemos visto que tiene tantos cambios, y que la célula principal que la constituye son los queratinocitos, por debajo de todas esas capas que hemos hablado, y esa estructura que la divide con la dermis, esa estructura que es la membrana basal que la divide, está la dermis, ¿no? Entonces tenemos epidermis, luego tenemos esa estructura que la divide, que es la membrana basal, y ahí empezamos con lo que es la dermis. Toda esta estructura es la dermis, y por debajo ya tenemos a la hipodermis, que corresponde a la grasita, ¿no?, al tejido celular subcutáneo. Si alguna vez se han hecho un corte, se han hecho una herida, seguro han visto cómo traspasa la piel
y cuando ven grasita es porque ya pasaron la epidermis, la dermis y están en hipodermis o tejido celular subcutáneo. Entonces, en la dermis, básicamente, estamos hablando de una estructura que le da soporte a la piel. Esa es su función. Es un tejido conjuntivo de la piel que le da sostén o soporte a la piel, le da forma. Su función es la inductora de crecimiento y diferenciación sobre la epidermis y se divide en dermis papilar y dermis reticulares. También es pregunta de examen. En la dermis papilar están las papilas que contienen los capilares. Básicamente la dermis papilar es donde está la estructura, aquí les había mostrado, está básicamente esto que es la circulación arteriovenosa que va a dar la nutrición a la epidermis. Entonces, la dermis papilar es donde van a estar esos capilares, esos múltiples capilares, es rica en células y vasos y fibras de reticulina, mientras que la dermis profunda correspondería a la dermis reticular, ¿no? Dermis papilar o dermis superficial y dermis reticular o dermis profunda, que es una masa que está principalmente formada por colágeno y fibras de elastina. Acá estamos viendo cómo está esa ultraestructura de la dermis reticular con fibras de colágeno, elastina, fibras reticulares, todas estas nadando sobre una sustancia fundamental que es una sustancia amorfa, formada por fibroblastos, dendrocitos, macrófagos, mastocitos y linfocitos, ¿no? O sea, estas son las fibras de colágeno, las fibras de elastina, y este líquido que está sobre el que están nadando es la sustancia fundamental. Los fibroblastos producen los componentes de la matriz del tejido conectivo, y la sustancia fundamental, que es una sustancia amorfa, es la responsable de la turgencia de la piel por su capacidad de captar agua. Dentro de esta sustancia fundamental sobre la que están nadando estas fibras de colágeno y elastina está el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es la estructura que justamente, es la sustancia que justamente nos va a ayudar a captar el agua, va a permitir hidratar la piel y por eso se utiliza tanto en lo que es dermatología estética, ¿no? Ayuda, cuando hablamos de cremas hidratantes, su principal estructura, además de los lípidos y ceramidas que están dentro de la capa córnea, es intentar llegar a la dermis con lo que es ácido hialurónico. Además está decirles que como está en la dermis, está más profundo y cuando utilizamos cremas no tienen tanta efectividad como cuando inyectamos directamente a la dermis ácido hialurónico. Y ahí están los famosos rellenos que utilizamos en dermatología estética. Bueno, seguimos con la estructura de la piel y terminamos ya con la última capa, que es la hipodermis, la grasita, ¿no? Ahí en la hipodermis básicamente tenemos un tejido conjuntivo adiposo atravesado por bandas de colágeno. Es mucho más grueso que la dermis, hasta en 3 veces, y su función es de protección contra traumatismos, ¿no? Es la almohadilla, como dice, que cuando nos golpeamos, pues actúa como un colchón y a veces toda la estructura que compromete esta y que incluye vasos se rompen, ¿no? Y ahí se producen los hematomas. Es la que nos va a ayudar en la conversión del calor corporal. Actúa como un aislante al frío y es un reservorio nutricional y energético en caso de ayuno, ¿no? Por eso hay gente que hace sus dietas cetogénicas en las que dejan de comer varias horas del día y el reservorio que tenemos nutricional y energético del tejido celular subcutáneo va disminuyendo debido a ello. Entonces, ya hemos hablado de estas 3 estructuras, ya les he dicho que es pregunta de examen, y nos vamos a los anexos cutáneos, ¿no? Parte de la piel
son las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas y el complejo pilosebáceo, además de las uñas. Entonces aquí ya estamos viendo las glándulas ecrinas, las glándulas apócrinas, estamos viendo el pelo, acá está cortadito, un folículo piloso, estamos viendo una glándula sebácea y todas estas casi en su totalidad en la dermis. Vamos a hablar sobre las glándulas ecrinas y las glándulas apócrinas. Estas básicamente se diferencian por su ubicación y por sus características. Aquí vamos a ver, primero comencemos con las glándulas ecrinas, que son las que nos hacen sudar cuando estamos nerviosos. Por eso es que están viendo esta imagen, ¿no? Nos ponemos nerviosos y empezamos a sudar, sudamos en las manos, en los pies, cuando estamos muy nerviosos, y estas no van a depender del pelo. Por eso es que cuando sudamos en las palmas y en las plantas, esta sudoración depende principalmente de las glándulas ecrinas, ¿no? Estas, como vemos aquí en esta imagen, se eliminan su producción directamente hacia la piel, no necesitan pelo. Mientras que las glándulas apócrinas, que es la que está aquí al lado, sí necesitan un pelito para poder eliminar por ese mismo huequito su producción. Entonces, estas ecrinas que son directamente hacia la piel son las que vamos a encontrar en las palmas y en las plantas y en toda nuestra estructura, ¿no? La distribución es en casi todo el cuerpo, principalmente en palmas y plantas. Su porción secretora está en dermis profunda. Una terminación del ducto, la terminación del ducto está en la superficie de la epidermis, es una distribución directa. La secreción es viscosa, básicamente está compuesta por agua, iones de urea, ácido úrico, amoníaco, aminoácidos, glucosa y ácido láctico. Su función principal es la de regulación de la temperatura, es un termorregulador. Digamos, si está haciendo mucho calor, también sudamos por todo el cuerpo para ayudar a la termorregulación y inicia su función poco después del nacimiento. Entonces, básicamente eso de las glándulas ecrinas. Y ahora nos vamos a las glándulas apócrinas. Estas, como vemos acá, las relacionamos mucho con el mal olor. Sin embargo, no es la secreción que producen estas no tiene mal olor. El olor se debe básicamente a la descomposición se debe básicamente a la presencia de bacterias en esas superficies, ¿no? Una cantidad mayor, una sobrepoblación de bacterias como el Staphylococcus aureus saprófito, que al mezclarse con la secreción va a producir un mal olor. Entonces, las glándulas apócrinas están básicamente en las axilas, en la ingle, en las areolas, en la barba, en la zona del clítoris, en los labios menores de la región vaginal y en la región anal. Estas sí están directamente relacionadas con el pelo. Ya les he dicho que necesitan vellos o pelitos para poder eliminar su secreción. Y esta porción secretora está básicamente más en el tejido celular subcutáneo y en la dermis profunda también. Termina, como hemos dicho, el término del ducto de la glándula apócrina está en el folículo piloso. La secreción que va a producir es más viscosa, más lechosa. Hay además lípidos en su estructura y proteínas. Por eso es que estas proteínas y estos lípidos se terminan descomponiendo y estos, al entrar en contacto con las bacterias, que son las que más se alimentan de este líquido, es que se va a producir el mal olor. Pero en realidad el líquido o la secreción que elimina la glándula apócrina no tiene mal olor. Este mal olor se va a deber a la mezcla de los lípidos y proteínas con una sobrepoblación bacteriana. Es lo que va a dar mal olor, y ese mal olor tiene un nombre que se llama, ese mal olor
tiene un nombre, o sea, la enfermedad tiene un nombre, así como cuando hablamos de las glándulas endocrinas, que cuando sudan mucho hablamos de hiperhidrosis. Cuando hay mucha sudoración hablamos de hiperhidrosis. Y cuando esta secreción tiene mal olor, en la sudoración, perdón, un momentito. Muy bien, entonces cuando hablamos de las glándulas endocrinas que sudan, que producen mucha sudoración, cuando tenemos un paciente que suda demasiado en las palmas de las plantas, hablamos de hiperhidrosis, y cuando hablamos de un paciente que tiene mal olor en la sudoración, hablamos de bromhidrosis. Y generalmente las glándulas apócrinas van a responder a estímulos de diferentes tipos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando cuando tenemos estímulos de tipo ya de tipo sexual, en la pubertad vamos a eliminar más secreción de las glándulas apócrinas. Bueno, ahora nos vamos al pelo, que definitivamente corresponde a un 20 a 30% de la consulta dermatológica, patologías del pelo, y es importante que reconozcamos su estructura. Vamos a hablar un poco más de esto cuando repasemos enfermedades relacionadas con pelo. El pelo tiene, en realidad, el dermatólogo nunca habla del pelo solamente, sino habla de la unidad pilosebácea. La unidad pilosebácea está constituida por el vello o el pelo, la glándula pilosebácea y el músculo piloerector. Esas tres estructuras van a constituir la unidad pilosebácea. ¿Y por qué hablamos de esa forma? Porque estas van a constituir en sí juntas, van a realizar juntas diferentes funciones, ¿no? Ya hemos hablado que las glándulas apócrinas también van a ayudarse de esta estructura pilosebácea para eliminar su secreción, por eso están presentes acá, ¿no? Entonces, el pelo tiene un tallo que es rico en queratina, es un producto de la diferenciación celular, tiene además un bulbo, que es esta estructura de abajo, es la parte basal en la que se forma la raíz, ahí están también las células madre que van a constituir el inicio de la diferenciación de la queratina del pelo, ¿no? Tiene un tallo que va a terminar atravesando la epidermis y que vamos a poder palpar nosotros directamente, ¿no? Aquí cuando estamos hablando del pelo, también estamos hablando de los diferentes tipos de pelos que tenemos en la piel, ¿no? Tenemos el pelo del cabello, tenemos un pelo más fino que está en el área de las cejas, de las pestañas, en el área de la barba, en el área de las axilas, en el área del púbica, y estamos hablando del pelo más fino, que es el vello, que está en toda nuestra piel, excepto en las palmas y las plantas. Entonces, si ustedes se pellizcan el pelo, la piel de la cara, van a jalar y van a notar que tienen pequeños vellitos, porque donde hay más vello de toda nuestra estructura es en la piel del rostro. Y por eso es que lo van a notar con más claridad. Y también son el reservorio principal de los melanocitos. Por eso es que en este bulbo, además del pelo, está el reservorio natural de los melanocitos, y por eso es que nuestro pelo tiene una coloración más oscura que la piel, porque los melanocitos están en mayor cantidad en esa estructura y van a producir más melanina. Su función es de protección y aislamiento térmico y se distribuye en toda la superficie corporal, y como les he dicho, excepto en palmas y plantas.
El otro anexo cutáneo que también es razón de consulta en dermatología son las uñas, ¿no? Hay diferentes patologías de las uñas, lo vamos a ver también en la parte práctica. Vamos a hablar sobre la estructura de la uña y con más detenimiento sobre los diferentes, la semiología de la uña es muy interesante porque nos va a permitir hacer diagnóstico de diferentes patologías y básicamente está formado por una lámina córnea dura, translúcida y flexible que va a ocupar el dorso de la falange distal de los dedos. Estas se van a formar por una invaginación de la epidermis, va a haber una maduración y una queratinización de la matriz y su función principal es de protección y hace de contrafuerte a las yemas, ¿no? Mejoran la sensibilización, la sensación táctil por ese contrafuerte que va a provocar. Entonces su función principal es de protección, ¿no? Vamos a ver después la estructura y finalmente nos quedamos con lo que es semiología de la piel. Aquí les voy a dejar como tarea que lean el artículo que voy a publicar terminando la clase. Ese artículo es básicamente el resumen de lo que vamos a hablar ahora. Esto lo vamos a reforzar definitivamente en la práctica porque en semiología de la piel, como les he dicho, hay muchas palabras nuevas para ustedes, muchas palabras nuevas que van a tener que aprender y que van a tener que utilizar mientras hagan la presentación de vuestros pacientes, de vuestros casos clínicos en la práctica, ¿no? Entonces, esta parte probablemente es la más importante y que vamos a reforzar durante la práctica, la más importante para vuestra práctica y que la vamos a reforzar también ahí, así que no se preocupen. Entonces, en la evaluación dermatológica es muy importante, como en todas las especialidades, la anamnesis general, la edad, el sexo, la raza, la ocupación, el lugar geográfico en el que estamos, pues no es lo mismo atender un paciente en la sierra que atender un paciente en la costa, ¿no? La ocupación del paciente también es importante. No es igual atender un paciente que trabaje en un área completamente soleado, expuesto a la radiación solar, lo que va a predisponer a diferentes enfermedades, a un paciente que vive o trabaja en la sombra, en socavones. Tampoco es igual atender un paciente que trabaja expuesto a mucha humedad o un paciente que trabaja expuesto a un clima muy seco. Igual a la altura también, pacientes, definitivamente la altura es un factor muy importante para el desarrollo de diferentes enfermedades dermatológicas. Luego, la condición social, obviamente por la forma en que se produce el aseo del paciente y con qué productos, la condición económica, algún antecedente, una predisposición genética, muy importante en dermatología, muchas patologías que tienen patrón genético de predisposición. Hay que evaluar también la historia sexual para todo lo que son enfermedades de transmisión sexual y el uso de medicamentos, porque en dermatología, como les he comentado, hay una parte, un capítulo importante sobre reacciones adversas a medicamentos, ya que la piel, como ya se han dado cuenta, tiene una función de barrera, pero también cumple una función inmunológica importantísima. En relación a la anamnesis dirigida a las dermatosis son las diferentes enfermedades de la piel, así le llamamos. A las enfermedades de la piel les decimos dermatosis. Entonces, en relación a estas, hay que evaluar la evolución, cómo inició la enfermedad, el tiempo de enfermedad, el desarrollo, si es progresivo o es estacionario, y cómo se ha ido extendiendo desde cómo ha comenzado en un área o si se ha extendido a toda la superficie cutánea. Hay que ver si hay síntomas subjetivos asociados. Síntomas subjetivos como el prurito, el ardor, el dolor
o simplemente son lesiones asintomáticas. Hay que ver tratamientos previos. Definitivamente, como tenemos la estructura de la piel está directamente a nuestro alcance. Hay medicamentos que van a alterar la estructura o las características de las enfermedades. Por ejemplo, si un paciente ha recibido corticoides en una lesión que tenía hongos, en ese momento la lesión no va a lucir como debería, y ahí tenemos lo que se llaman las tiñas incógnitas, ¿no? Entonces es muy importante saber si antes, cuando el paciente llega a nuestras manos, ha recibido o no tratamiento previo, porque eso puede alterar la estructura las características de la enfermedad. Hay que ver si el tratamiento, el tiempo del tratamiento, si ha sido eficaz o no, y hay que ver también o preguntar sobre posibles factores desencadenantes, factores físicos, como les he comentado, como la radiación solar, químicos, sustancias químicas a las que hayan podido estar expuestos, medicamentos, incluso alteraciones hormonales que ocurren durante el embarazo, alimentos, alergias, alergenos aéreos como el polen, por ejemplo, o situaciones como el estrés, que ya van a ver, tiene mucha importancia sobre la piel. Desgraciadamente, nuestros estados emocionales se van a graficar en muchas enfermedades dermatológicas. Los pacientes con psoriasis, los pacientes con vitiligo, los pacientes con dermatitis atópica van a activar sus enfermedades que han estado genéticamente predispuestas debido a estados de estrés agudo, ¿no? Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, es muy importante toda esa parte de la anamnesis, eso ya entrando también a lo que, como les comentaba, corresponde a la práctica. En la evaluación dermatológica hay que estar en una habitación bien iluminada, con luz natural preferentemente, y hay que desarrollar lo que se llama el ojo dermatológico, el ojo clínico. Entonces, durante este semestre ustedes van a dedicarse a eso, a reconocer diferentes enfermedades viendo las características en la piel. Entonces, para eso obviamente necesitamos una lupa, una linterna, a veces necesitamos una regla para medir y ver la progresión de la enfermedad, la lámpara de Wood, que nos va a permitir diferenciar enfermedades micóticas con inmunológicas, y el dermatoscopio. El dermatoscopio es lo que el estetoscopio es para el cardiólogo, el dermatoscopio es para el dermatólogo. El dermatoscopio es una especie de lupa, pero no lo es. Es un aparato que ya les voy a mostrar cuando estemos haciendo la práctica, que le permite al dermatólogo visualizar estructuras de la epidermis y de la dermis, porque nos permite ver tanto pigmento como vascularización. Parece una lupa, más pequeña que la lupa, pero que por refracción nos va a permitir ver esas estructuras pigmentarias y estructuras vasculares, y eso va a mejorar la manera de hacer el diagnóstico clínico al dermatólogo. Bueno, definitivamente, como les había comentado, el paciente tiene que ser desvestido y examinado sistemáticamente, sobre todo en enfermedades como para descarte de melanoma. Ya les he dicho que hay que ver la planta de los pies por la genética que envuelve el tema de cáncer de piel tipo melanoma en la población altoandina, pero en general en diferentes enfermedades como la piel, el compromiso de la piel normalmente es extenso. Hay que revisar al paciente en su totalidad. Hay que ver la piel, el pelo, las uñas y las mucosas. Todo esto lo ve el dermatólogo. Todas estas patologías son las que corresponden a el diagnóstico, a la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento del dermatólogo. Entonces, en la evaluación dermatológica, lo que nos preguntamos es la topografía, ¿dónde están las lesiones? Y nos preguntamos la morfología, ¿qué tipo de lesión es y cómo son estas lesiones, ¿no? ¿Qué nombre tienen? ¿Son máculas, pápulas, pústulas, vesículas? ¿Y cómo son? ¿Cuáles son las características de estas lesiones? Entonces,
Ahí es donde entramos a esto que vamos a hablar todo el tiempo. En la práctica vamos a hablar todo el tiempo, ¿no? Las prácticas son de 3 semanas y 3 semanas van a estar hablando todo el tiempo de esto, que son las lesiones elementales, lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias que se van a dar en piel previamente sana y las lesiones secundarias que, como su mismo nombre lo dice, son secundarias a agentes externos que las han producido. Entonces son lesiones que se van a producir por secundarias a un agente externo que las produzca. Entonces, dentro de la semiología de la piel, las lesiones primarias son las máculas, los parches, mal llamados manchas por la gente común, las pápulas, las placas y los nódulos, entre otros. Entonces vamos a ir comenzando con lo que son máculas y parches. Las máculas y parches son lesiones elementales primarias que se caracterizan básicamente por el cambio en la coloración. No se pueden palpar, no son palpables, es decir, si nos ponen una venda en los ojos y pasamos nuestra mano por la piel, no vamos a poder palparlas, pero si nos quitamos la venda vamos a notar claramente que estas lesiones planas tienen una coloración diferente a la piel normal. A eso nos referimos cuando hablamos de máculas y parches. La diferencia entre mácula y parche es básicamente el tamaño. Ya no decimos manchas, acá en esta literatura le he puesto manchas. Manchas es como lo comentaría normalmente una persona que no es médico, ¿no? Entonces nosotros ya no decimos manchas, decimos máculas y parches. Y lo que lo va a diferenciar es el tamaño. Cuando hablamos de máculas, hablamos de lesiones planas, no palpables, con cambio de coloración en la piel de menos de 1 centímetro. Y cuando hablamos de parches, hablamos de lesiones planas, no palpables, lo mismo, con cambios de la coloración, pero que son de más de 1 centímetro. Estas lesiones son superficiales. Aquí cada vez que vean esta estructura, es un cubito de piel, y ese cubito de piel tiene este área medio serpentiginosa que corresponde a la frontera entre la epidermis y la dermis, y esta línea negra sería la lámina basal, ¿no? Entonces, estas máculas y estos parches son superficiales porque están solamente en la epidermis, no pasan la lámina basal, no pasan la membrana basal. Entonces, estas máculas o parches pueden presentar eritema, o sea, una coloración rojiza, pueden ser medio purpúricas debido a manchas hemorrágicas espontáneas como petequias y equimosis, y otras manchas o parches que van a modificar su color según patologías o malformaciones capilares. También estas máculas y parches pueden estar hiperpigmentadas y en ese caso se deben a aumento de la pigmentación del color, o pueden estar hipopigmentadas, como en este caso en el que estamos viendo un parche, porque es una lesión de más de 1 centímetro acrómico, un parche acrómico en el que no hay coloración, y este parche acrómico corresponde a una lesión por vitiligo. Entonces, esos son las máculas y los parches. Las máculas, aquí cuando lean el artículo que les voy a enviar, van a entender mejor este cuadro en el que estamos hablando de las diferentes formas en que describen o conceptualizan lo que es una mácula los diferentes autores en dermatología, ¿no? Tenemos autores americanos como el Bologna o el Fitzpatrick que consideran que esta es una estructura plana, pero normalmente el Fitzpatrick, que es el libro de consulta de dermatología, considera que las máculas son menos de 0.5 centímetros, mientras que el Bologna considera que estas lesiones deben ser de menos de 1 centímetro, para no marearlos, para que no se confundan con esto. Yo prefiero dar el término del corte en 1 centímetro. Menos de 1 centímetro mácula, más de 1 centímetro parche.
básicamente eso, el cambio de coloración, todos coinciden en que son planas, no palpables, ¿no? La mayoría. Luego, en el parche, hablamos de una lesión, como les comentaba, en el Fitzpatrick ya habla de una lesión de más de 0.5 centímetros y en el Bologna habla de una lesión de más de 1 centímetro, ¿no? Cualquiera de los dos conceptos es correcto, porque son escuelas diferentes, pero como les digo, para no confundirlos, nos vamos a quedar con el concepto de Bologna, que habla sobre un corte de 1 centímetro. Entonces, más de 1 centímetro hablamos de un parche. Aquí tenemos los ejemplos. El ejemplo clásico sería el vitiligo. Ahí vemos vitiligos clásicos en el rostro con parches, porque son lesiones más de 1 centímetro que comprometen la región centrofacial, mientras que tenemos vitiligos segmentarios en la que se compromete un segmento de la piel y en la que se aprecia un parche acrómico de distribución geográfica, ¿no? Como un mapa, mapeado. Y también se ven pequeños puntos de repigmentación que corresponderían, como son de menos de 1 centímetro, a máculas pequeñas máculas aisladas dentro de un parche acrómico, máculas hipercrómicas dentro de un parche acrómico, ¿no? Entonces, este es el ejemplo clásico de lo que son máculas y parches. Luego nos vamos a lo que son las petequias, que también son lesiones planas, pero cuya característica principal es su coloración rojiza, ¿no? Bologna dice que son lesiones puntiformes, de coloración ligeramente rojo-violáceo, y se deben a una extravasación de eritrocitos de los capilares, obviamente, y que no va a blanquear con la presión, claro, porque si ya salió estructura del vaso, ya salieron eritrocitos de los vasos capilares, ya salieron, entonces cuando presionamos, estos no van a blanquear. Entonces tiene vitropresión o digitopresión negativa. Estos depósitos de eritrocitos en la piel se deben a hemorragias capilares, extravasación de eritrocitos que no van a blanquear y que normalmente tienen un tamaño menor de 3 milímetros. Yo me quedo con Rodríguez, en este caso, porque son muchos autores, esto es un artículo de un consenso, en el que nos habla sobre lesiones que sean menores de 3 milímetros. Me quedo con ese tamaño, menos de 3 milímetros para petequia, porque cuando hablamos ya de púrpura, estaríamos hablando de lesiones de mayor tamaño, de más de 3 milímetros, que pueden llegar a medir hasta 1 centímetro. Y estas lesiones purpúricas ya se debe a una mayor extravasación de sangre, de estructuras como eritrocitos, entre otros, y que tampoco van a blanquear a la presión. Bueno, acá tenemos petequias y púrpuras. Miren cómo estas lesiones petequiales pequeñas están en estas malformaciones vasculares en los recién nacidos. Acá es el picotazo de la cigüeña, ¿no? Cuando está en la parte de la región de la nuca. Estas también se pueden ver de manera temporal por una presión después del parto en el rostro de los bebés. Estas petequias que se deben a la ruptura de los capilares y la extravasación de eritrocitos, ¿no? Esto es temporal, desaparece más o menos en 2-3 semanas, y esto que son las manchas salmón, que le dicen también a las malformaciones capilares del recién nacido, que son temporales también y que suelen desaparecer hasta los 6 meses, y otras lesiones ya de otro tipo que son purpúricas, que ya corresponderían a lesiones de mayor tamaño y de mayor profundidad, como en este caso, ¿no? Que estamos viendo esta lesión purpúrica que corresponde a las manchas vino-porto. Entonces, aquí tenemos dentro de las lesiones elementales otras que ya son más elevadas y de contenido sólido. Hemos visto las máculas y los parches, que son lesiones planas, que solamente van a modificar según su
color, mientras que en este caso ya vamos a enfrentarnos a lesiones elevadas. Estas lesiones elevadas también son superficiales porque, como ven en estos cubitos, no sobrepasan la lámina basal, y estas lesiones superficiales son todas elevadas y de contenido sólido, ¿no? No tienen agua, son contenido sólido. Entonces, estas lesiones elevadas de contenido sólido, cuando son de menos de 1 centímetro, son llamadas pápulas. Y cuando tienen más de 1 centímetro, van a ser placas. Aquí vemos, por ejemplo, pápulas, lesiones papulares como las queratosis seborreicas, de menos de 1 centímetro, mientras que cuando tienen más de 1 centímetro, vamos a decirle placas, como en el caso de la psoriasis, ¿no? Estas son cicatrices de acné, que son múltiples máculas, pápulas y placas, pápulas, algunas pequeñitas, pápulas, y otras más grandes que ya terminan formando placas, ¿no? Y cuando estas estructuras ya son más profundas, son lesiones sólidas, más palpables que visibles, pero más profundas, estamos hablando de nódulos, ¿no? Cuando las lesiones son, miren cómo ha pasado ya la membrana o la capa basal, y aquí estamos hablando de una lesión que está profunda, de más de 1 centímetro, y que se puede palpar cuando uno pasa la mano, y estamos hablando de nódulos. Estos nódulos que existen por diferentes enfermedades, cuando tienen un contenido líquido, cuando hay un material semisólido o líquido dentro de ellas, se convierten en quistes, ¿no? Como estos quistes epidérmicos que están en la región escrotal. Entonces, nódulos son lesiones sólidas, más profundas, de más de 1 centímetro, y cuando estos nódulos tienen un contenido líquido, van a ser quistes. Entonces, acá otro ejemplo de una pápula, que son estos, en este caso, moluscos contagiosos. Estos son pápulas perladas, clásicas de molusco contagioso, ¿no? Son lesiones elevadas, sólidas, de menos de 1 centímetro. Ya les he dicho, el corte lo voy a hacer en 1 centímetro. Sin embargo, como ven, cuando hablamos de pápulas, en el consenso que van a leer, Fitzpatrick habla sobre lesiones de menos de 0.5 centímetros. Bologna, menos de 1 centímetro para pápula, y la mayoría, Arenas, Ruiz, también hablan de menos de 1 centímetro. Entonces, yo, para no confundirlos, ya les he dicho que voy a hacer el corte en 1 centímetro. Pero si alguien de ustedes en alguno de los exámenes me dice o concluye como concepto que es menos de 0.5 centímetros, lo voy a considerar como válido. Las placas van a ser lo mismo, lesiones elevadas de contenido sólido, pero de más de 1 centímetro, ¿no? Y el ejemplo clásico de placas en dermatología lo constituye la psoriasis, la enfermedad de la psoriasis, que es una enfermedad autoinmune que tiene un componente sistémico, como les comenté en la presentación visual de lo que es nuestra asignatura de dermatología. Luego tenemos lesiones elevadas de contenido líquido. Las lesiones de contenido líquido van a ser las vesículas, las ampollas, las pústulas y el flictena. Las vesículas van a ser las lesiones que tienen contenido líquido y que tienen un tamaño menor a 0,5 o a 1 centímetro. Y estas van a ser subcorneales, intraepidérmicas o subepidérmicas, o sea que pueden estar distribuidas en diferentes niveles de la epidermis y hasta por debajo de la epidermis, en la subdermis. Y las ampollas van a ser las lesiones de más de 0,5 o más de 1 centímetro que van a ir aumentando de tamaño, y cuando sobrepasen los 5 centímetros se van a llamar flictenas. Entonces, no se olviden, cuando pase una ampolla más de 5 centímetros, su nombre va a ser flictena. Acá en el ejemplo estamos viendo, por ejemplo, este pequeñito recién nacido con múltiples, cuando tiene más de 3, cuando vamos a describir una lesión que
que sea más de 3 en número, decimos múltiples, ¿no? Múltiples lesiones vesiculares y pustulosas en la enfermedad de la pustulosis del recién nacido. Y aquí al lado vemos ampollas, lesiones ampollares extensas. Acá tenemos lesiones ampollares que si pasan los 5 centímetros, la vamos a describir como flictena. Esto pues lo vemos normalmente en quemaduras o lo vemos también en reacciones de hipersensibilidad local, ¿no? Dermatitis de contacto irritativas en áreas extensas de la piel. Entonces, según el consenso que van a leer, nuevamente la diferencia entre Fitzpatrick y Bologna, que dice que las vesículas en Fitzpatrick es menos de 0.5 centímetros, mientras que Bologna dice que es menos de 1 centímetro, ¿no? Me quedo con 1 centímetro, y las ampollas son las lesiones de más de 1 centímetro que tienen contenido líquido claro. Cuando el contenido líquido claro se vuelva purulento, vamos a estar frente a pústulas. Entonces, un ejemplo claro de lo que son ampollas son definitivamente las reacciones adversas a medicamentos como el Steven Johnson, que estamos viendo en esta imagen de vuestra izquierda, o el eritema, la necrosis epidérmica tóxica o NET, que corresponde a la imagen de la derecha. Entonces, acá vemos múltiples lesiones ampollares que comprometen incluso mucosa oral, mientras que a la derecha vemos que estas ampollas han confluido formando ya lesiones extensas que corresponderían a flictenas que han denudado de la piel, ¿no? Han erosionado y han denudado piel en áreas muy extensas. Esta necrolisis epidérmica tóxica tan temida y con alta mortalidad, ambas relacionadas con reacciones adversas a medicamentos, reacciones alérgicas a medicamentos. Luego tendríamos lesiones elementales sólidas como los tumores, las gomas, los jabones, también las vegetaciones, ¿no? Básicamente estas se diferencian, porque hemos hablado ya de lesiones sólidas, se diferencian de las pápulas y de las placas porque ya van a ser profundas, van a comprometer todos los planos, epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, e incluso cuando sean tumoraciones de tipo maligno, pueden ingresar hasta estructuras musculares, estructuras óseas. Entonces, ahí hablamos de tumores, las neoformaciones elevadas, infiltradas o no infiltradas, o sea, no inflamatorias, que crecen y persisten, pueden persistir en el tiempo, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo un hemangioma infantil de tipo mixto, son alteraciones tumorales, son tumoraciones porque son degeneraciones de tejido vascular desde el nacimiento y que también lo ve el dermatólogo, ¿no? Entonces, las tumoraciones generalmente no respetan nada y van a comprometer todas las capas de la piel, epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Si estamos hablando de lesiones cancerígenas, malignas, pueden llegar hasta hueso, ¿no? Otras estructuras sólidas son las vegetaciones que van a crecer de forma exofítica, son excrescencias dermoepidérmicas, son sobreelevadas, pueden ser filiformes, ramificadas o en forma de coliflor. Esta básicamente es la forma en que uno describe las vegetaciones, uno describe a las verrugas genitales, ¿no? A las verrugas genitales, los condilomas acuminados normalmente. La goma es un nódulo, o sea, es una estructura sólida que compromete capas profundas de más de 1 centímetro, que va a reblandecer y se va a ulcerar en el centro de manera espontánea, ¿no? Estas gomas se ven, por ejemplo, en lo que es TB cutánea y sobre todo se ven en enfermedades como la sífilis secundaria. Los jabones son lesiones elevadas, edematosas, que resultan de reacciones urticarianas adversas a medicamentos,
A veces se deben básicamente a la retención de líquido en la dermis superficial, ¿no? Los sabones son la lesión elemental, la lesión característica de la urticaria. Bueno, aquí nuevamente repasando lo que son los nódulos, ya hemos dicho que son lesiones sólidas profundas que van a comprometer dermis, tejido celular subcutáneo y que van a tener, ya les he dicho, el corte más, un tamaño mayor a 1 centímetro. El tumor van a ser lesiones también que comprometan capas profundas, van a ser lesiones, como les he dicho, que cuando son cancerígenas no van a respetar estructuras y que van a tener un tamaño mayor de 2 centímetros. Entonces, no olviden todo eso porque todo lo que es semiología de la piel es parte del examen que van a dar al final para el primer aporte. Entonces, son tumores de más de 2 centímetros. Vamos a hablar también de erosiones y escoriaciones. Las erosiones, por ejemplo, son lo que queda después de que se rompe una ampolla. Generalmente son consideradas lesiones primarias porque si estas se han formado sin que haya habido un compromiso o una estimulación secundaria, ¿no? Solamente porque la piel ya está muy debilitada, se rompe la ampolla y se produce una erosión de la piel. Mientras que la escoriación se va a deber a mientras que la escoriación se va a deber a un daño que se va a producir de manera secundaria a un trauma o un daño externo, ¿no? Una escoriación correspondería entonces a una lesión de tipo secundaria, porque es secundario a un daño o a un estímulo externo. En este caso, como estamos viendo, acá se ha producido un daño de la piel debido probablemente a un raspado por un cepillo de metal, mientras que acá el paciente se está provocando diferentes escoriaciones por el rascado. Entonces, cuando nosotros nos rascamos la piel y dejamos pequeñas cicatrices con costras hemáticas lineales, estamos hablando de excoriaciones, ¿no? Cuando vemos un paciente que se ha rascado y ha dejado estas cicatrices con costras hemáticas lineales, estamos hablando de excoriaciones. Entonces, las erosiones van a ser lesiones primarias, mientras que no siempre, ¿no? También pueden ser secundarias si, por ejemplo, llega un paciente a la emergencia con una quemadura y al hacer la limpieza rompe la ampolla o el flictena, entonces vamos a estar frente a una erosión también, una erosión y una escoriación, y si estas se producen de manera espontánea va a ser una erosión. Entonces, eso básicamente, ya hemos hablado también de las úlceras. Las úlceras básicamente se van a constituir cuando se rompa la barrera entre la unión dermoepidérmica y se ingrese a la dermis, a esa capa profunda de la piel que sangra, y ahí se va a constituir una úlcera. Un ejemplo clásico de úlcera es la leishmaniasis, ¿no? Obviamente se ha destruido toda la epidermis y ya estamos en dermis, y claramente se pueden ver estructuras más profundas, ¿no? La capa, la dermis papilar, la dermis reticular, y si puede seguir avanzando, ¿no? La úlcera también puede comprometer planos más profundos como la aponeurosis, el músculo, y llegar incluso a visualizarse en su fondo el hueso. Entonces ya les he hablado sobre la dermatoscopía, que me va a permitir ver estructuras pigmentarias y vasculares. Aquí están viendo, esto es un dermatoscopio, parece una lupa, pero como lo ven es un aparato pequeño que tiene una luz polarizada que nos va a permitir ver esas estructuras pigmentarias y vasculares, ¿no? Luego hay una manera de describir esto de forma lineal, arciforme, anular como anillos, serpentiginosa, como en gotas,
También cuando hablamos de lesiones agrupadas, vamos a hablar de lesiones en racimo de uvas, como en el herpes, en el que vamos a ver vesículas agrupadas como en racimo. Vamos a hablar de estructuras reticuladas cuando estamos hablando de paquetes vasculares, pedunculadas cuando estamos hablando de tejido fibroso, y estructuras caprichosas, lineales, como en enfermedades como en la enfermedad de Darrier-White, en la que hay una distribución lineal de estas pápulas hiperqueratósicas, ¿no? Entonces así se van a ir describiendo de manera adecuada, ustedes van a ir describiendo ustedes mismos durante la práctica diferentes enfermedades, van a hablar sobre qué tipo de lesión es, una pápula, en este caso pápulas, que tienen una superficie rugosa, hiperqueratósica y que tienen una distribución lineal, ¿no? En el dorso, en la espalda de este paciente. Lo mismo en este caso, estas lesiones que es una incontinencia pigmenti, así se llama la enfermedad, en la que se ven lesiones ampollares, vesiculares y algunas erosiones y escoriaciones con costras hemáticas que tienen una distribución lineal en miembro inferior izquierdo. Así, más o menos, es lo que van a ustedes ir practicando conmigo durante este semestre, y con eso estaríamos terminando esta presentación. Muy bien, chicos, vamos a terminar ya la clase justamente a las 4 de la tarde, y si tienen alguna pregunta en lo que nos queda. Doctora, buenas tardes. Disculpen, no pude contestar en la lista porque estaba teniendo problemas con el internet. Por favor, no sé si me podría considerar en la lista. Muy bien, Brandon. Antes de cerrar, lo voy a considerar como tardanza. Está bien, doctora, gracias. Doctora, buenas tardes. Disculpe, yo también, pero le escribí al mensaje. Sí. Y no pude contestar ese rato. Disculpe, doctora. Muy bien. Entonces, ambos desgraciadamente ya los voy a considerar como tardanza, y les recuerdo que necesito que tengan un 80% de presencia en las clases, en el tema de las clases teóricas, y necesito que tengan un 90% en lo que es práctica. Como yo tengo libertad de cátedra en el tema de la práctica, les voy a pedir un 100% de asistencia porque solamente son 3 semanas, y desgraciadamente con esto de la coyuntura del coronavirus no vamos a poder asistir al hospital. Entonces tenemos que sacarle el mayor provecho posible. En la práctica, por eso les repito, como tengo libertad de práctica, necesito el 100% de la asistencia. Y para eso, si en algún momento, porque siempre puede haber algún problema, puede haber alguna situación que no nos permita asistir, necesito una justificación por escrito cuando haya una falta. Por favor, en la práctica no hay faltas, y si lo hubiera, necesito que se me haga un documento por escrito. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Entonces terminamos con la clase. Muchas gracias por su participación. No han participado mucho. Ya les comento que en las siguientes clases vamos a tener más tiempo y vamos a poder